Bueno, buenos días. Vamos hoy a dar curso a la clase de patología hipofisaria. Corresponde a la unidad temática 43 de la semana 19, del 18 del 8 y del 20 del 8, y la clase es patología hipofisaria. Para comenzar, vamos a repasar un poquitito el funcionamiento del eje hipotálamo hipofisario. Yendo a la próxima diapositiva, vemos que es el centro coordinador del sistema endocrino, que combina signos derivados de entradas corticales superiores, función autonómica, influencias ambientales como luz y temperatura, control del apetito y feedback endocrinos periféricos. Entonces, sistema nervioso autónomo, control de la luz, o sea, ritmos circadianos, control de la temperatura corporal, control del apetito. Libera signos precisos a la glándula hipofisaria o pituitaria, que son las hormonas liberadoras que influencian la mayoría de los sistemas endocrinos del cuerpo. Específicamente el eje hipotálamo-hipofisario afecta directamente las funciones de la glándula tiroides, la glándula adrenal y las gónadas, como así también influencia en el crecimiento, la producción de leche en el momento de la lactancia y el balance hídrico. Aquí tenemos un cuadro representativo de las mayores hormonas hipotalámicas y sus efectos sobre la pituitaria anterior. Tenemos factor liberador de la corticotrofina, que es un péptido de 45 aminoácidos, liberado por los núcleos paraventricular, como así también supraóptico y núcleo arcuato y sistema límbico. El CRH, como se lo suele denominar en inglés, Corticone Releasing Hormone, hormona liberadora de corticotrofina, estimula la secreción de ACTH por parte de los corticotropos basófilos de la hipófisis, que representan el 20% del pool de células de la pituitaria anterior. El producto final es la ACTH, cuyo gen que la codifica es el mismo gen de la proopiomelanocortina, por tanto es el mismo gen que produce alternativamente la hormona melanóforo-estimulante y las endorfinas. Esto no es un hecho menor, porque la hormona melanóforo-estimulante suele estar aumentada por estar incluida dentro de la producción excesiva de ACTH cuando hay una alteración primaria en la glándula adrenal que hace que por feedback positivo, por falta de cortisol, se aumente la secreción de ACTH, y esto da lugar a hiperpigmentación cutánea mucosa, que es bastante típica de la enfermedad de Addison. La hormona de crecimiento, el factor liberador de la hormona de crecimiento, la GH o GnRH, o GHRH, perdón, es una hormona que tiene dos formas de 40 a 44 aminoácidos. Es el factor fisiológico hipotalámico estimulador de la hormona de crecimiento, que actúa sobre los somatotropos acidófilos, que representan el 50% del pool de las células de la pituitaria anterior. 50% de las células de la pituitaria anterior producen somatotrofina. La GnRH, que es el factor liberador es un péptido pequeño que produce la liberación, actúa como factor liberador de las células adenohipofisarias productoras de LH y FSH, que representan un 15% de las células de la pituitaria anterior. El TRH, o factor liberador de la TSH, es un péptido de 3 aminoácidos, secretado por el área hipotalámica anterior, que estimula la secreción de TSH adenohipofisaria, que solo representa el 5% de las células de la pituitaria anterior. Finalmente, los factores liberadores de prolactina, que incluyen serotonina, acetilcolina, opiáceos y estrógenos, son los estimuladores naturales de la prolactina. Los lactotropos hipofisarios, o las células productoras adenohipofisarias de prolactina, representan un 10 a 30% de las células de la pituitaria anterior. Por lo cual verán que entre las hormonas productoras de las células hipofisarias productoras acidófilas, productoras de somatotrofina, hormona de crecimiento, y las productoras de prolactina, lactotropos, representan un pool de entre el 60 al 80% de la masa celular adenohipofisaria.
Finalmente, la somatostatina es un péptido de 14 aminoácidos que inhibe la liberación de hormona de crecimiento, y el factor inhibitorio de prolactina, que es el factor tónico más importante o más relevante, es la dopamina. O sea, la dopamina es el gran factor inhibitorio de la prolactina y el que, cuando falta su llegada, hace que la prolactina se libere y aumenta. El mayor control de la secreción de prolactina es inhibitorio. Ahí vemos un corte lateral del cerebro, una vista lateral del cerebro mostrando las relaciones entre el hipotálamo, la eminencia media y la glándula pituitaria. En esto vemos las relaciones anatómicas del eje hipotálamo pituitario. Las hormonas son liberadas del hipotálamo y bajan a la eminencia media, y de ahí se mueven hacia abajo por el tallo pituitario a la glándula pituitaria. La hormona antidiurética, HAD, hormona antidiurética, y la ACTH son secretadas. El CRH, la hormona antidiurética, y el CRH, que es el factor liberador de ACTH, son secretados por los núcleos supraóptico y paraventricular. La GnRH, la GH, hormona liberadora de gonadotrofina, por el área preóptica, el TRH por el hipotálamo anterior. El tallo pituitario, que a su vez conecta con la eminencia media a través de la glándula pituitaria, pasa a través de una abertura en la dura, es decir, en la dura madre del cerebro. La glándula pituitaria yace por fuera de los restos de la silla turca, por debajo del quiasma óptico, y se divide en dos porciones, lóbulo posterior y lóbulo anterior, o hipófisis anterior y hipófisis posterior. Ambas tienen distinto origen embriológico, anatómico y funcional. La pituitaria anterior, o adenohipófisis, surge de la bolsa de Rathke como una prominencia de la cavidad oral. En cambio, la pituitaria posterior, o neurohipófisis, surge del piso ectodérmico neural del piso de la boca, del piso del cerebro. La pituitaria yace casi directamente por debajo del área entre los ojos y puede ser asequible quirúrgicamente por detrás de la nariz. Es la cirugía transeptoefenoidal, a través del hueso efenoides. Y en la próxima vamos a ver, en la próxima diapositiva, vamos a ver un poco las conexiones vasculares y neurales que hay entre el hipotálamo y la pituitaria. Acá tenemos una representación esquemática de las conexiones vasculares y neurales. Las neuronas del núcleo paraventricular tienen terminales que van a la eminencia media, donde sus hormonas son liberadas directamente al plexo capilar primario. Luego, en forma transversal, a las grandes venas portales, grandes y largas venas portales, del tallo pituitario, y esto entra al plexo secundario, plexo venoso secundario, en la glándula pituitaria anterior. Plexo primario, largas venas portales, y plexo secundario comprenden lo que genéricamente se llama sistema venoso portal hipotálamo hipofisario. En contraste, los axones de los núcleos supraópticos viajan por debajo del tracto supraóptico hipofisario y liberan la vasopresina y la oxitocina directamente en la pituitaria posterior. Por tanto, ahí tenemos claramente visible que la oxitocina y la antidiurética no son secretadas por el lóbulo posterior del hipófisis, sino que son secretadas en los núcleos supraóptico y paraventricular y almacenadas en la neurohipófisis. Las terminales de las neuronas hipotalámicas están en la eminencia media, donde las hormonas son liberadas directamente al plexo capilar primario. Dichos capilares vacían en las venas portales y a través del tallo pituitario llegan a la glándula pituitaria y al plexo capilar secundario. Así, las hormonas liberadas por las neuronas hipotalámicos alcanzan sus células blanco en una alta concentración, mucho antes de ser diluidas por la circulación periférica. Esta proximidad es crucial para la preservación del output pulsátil de las hormonas de las neuronas hipotalámicas. Y esto se ve muy bien en la forma de secreción en pulsos de la GHRH, GHNRH, es decir, factor liberador de luteinizante y folículo estimulante. Si la patente de secreción no fuera pulsátil, disminuiría la amplitud y frecuencia de pulsos de LH y FSH, que son
trascendentales para mantener el ciclo sexual normal y provocar la ovulación femenina. En cuanto a las masas celares, se presentan típicamente de una o más de las siguientes formas, con síntomas neurológicos, tales como alteraciones visuales o cefalea, o como un hallazgo incidental en una RMI realizada por cualquier otra razón. Esto se llama generalmente incidentaloma. Y la otra alternativa es con anormalidades hormonales. Las causas de las masas celares pueden ser tumores benignos. El adenoma pituitario es la más común masa celar, sobre todo a partir de la tercera década de la vida, y explica hasta el 10% de todos los neoplasias intracraneales. Otros desórdenes son menos frecuentes, como el craneofaringioma, que no es un tumor estrictamente hipofisario, sino hipotalámico, es suprahipofisario, meningiomas, hiperplasia pituitaria, de lactotropos que ocurre durante el embarazo, de tirotropos o gonadotropos, de somatotropos, por la secreción ectópica de GNRH por tumores de otra estirpe, de otra etiología, como el carcinoma de célula pequeña de riñón, el cáncer de pulmón de células pequeñas, tumores metastáticos malignos primarios, como el tumor de células germinales, pinealoma ectópico, sarcomas, cordomas o carcinoma pituitario, que es una metastáticos del pulmón o mama, tumores quísticos como el aracnoidocele y los tumores dermoides, y abscesos pituitarios y la linfocitis, o la hipofisitis linfocítica, que es una entidad autoinmune similar a la tiroiditis de Hashimoto que da alteración de la función pituitaria en un periodo agudo y subagudo y generalmente va a la restitución ad integrum. En cuanto a la incidencia y prevalencia, no hay pocos estudios poblacionales de incidencia y prevalencia de adenomas pituitarios. Sin embargo, un estudio basado en la población del norte de Finlandia, ellos tienen un sistema de salud que hace que la gente vaya al mismo centro de salud hospitalario toda la vida, entonces tienen posibilidad de hacer estudios muy buenos porque la población es cautiva toda su vida, encontró la siguiente tasa de incidencia estandarizada por 100.000 habitantes, que sigue siendo válida. Aparentemente todos los adenomas hipofisarios es el 4, los adenomas prolactínicos representan más de la mitad, 2.2, o sea que el tumor hipofisario más frecuente es el adenoma prolactínico. Los adenomas clínicamente no funcionantes o cromófobos, como se les suele llamar, el 1 por 100.000, los adenomas somatotropos 0,34 y los adenomas corticotropos 0,17. Si bien los adenomas pituitarios son tumores benignos, hay que decir que por estudios de clonalidad son tumores verdaderos, son neoplasias, verdaderas. Los adenomas son clasificados de dos maneras, según el origen o de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño, son los tumores menores de 1 centímetro o 10 milímetros se denominan microadenomas y los mayores macroadenomas. Y esto no es solamente una cuestión arbitraria, sino que tiene mucho que ver con lo funcional. Pueden tener origen en cualquier célula de la hipófisis anterior o adenohipófisis y pueden resultar en incrementada secreción de la hormona producida y o disminución de la secreción de otras hormonas por compresión de otros tipos celulares. Los gonadotrópicos usualmente son no funcionantes, los tirotrópicos son asintomáticos, solo si secretan una subunidad. Si en cambio secretan la molécula entera, pueden inducir al hipertiroidismo secundario, cosa que vimos en la clase de tiroides, un tumor hipofisario productor de TSH, las células adenohipofisarias productoras de TSH, que dan agrandamiento hipofisario y dan hipertiroidismo con TSH apenas mensurable o baja. Los corticotropos, enfermedad de Cushing, los lactotrópicos, hiperprolactinemia, los somatotrópicos, acromegalia, los somatolactotrópicos, síndrome mixto, clínico mixto, y los adenomas plurifuncionales son extremadamente infrecuentes. Hay varias causas bien reconocidas de hiperplasia hipofisaria. La hiperplasia de lactotropos ocurre durante el embarazo, la hiperplasia de tirotropos y gonadotropos debido a hipotiroidismo o hipogonadismo primario de larga data,
sería el hipogonadismo hipergonadotrófico, y el hipotiroidismo primario, que sabemos que como primer elemento produce hiperplasia de tirotropos, y por tanto aumenta el tamaño de la glándula tiroide, de la glándula hipofisaria, e hiperplasia de somatotropos por secreción ectópica de GHRH. En todos los casos, este agrandamiento hipofisario puede dar lugar en la imagenología, en la resonancia magnética nuclear, a diagnóstico erróneo de masa ocupante, adenomas. El craneofaringioma es un tumor benigno, sólido mixto, que surge, o sea, mixto, que surge de remanentes de la bolsa de Rathke, como dijimos, el origen embriológico de la adenohipófisis a través de una línea de la nasofaringe al diencéfalo. La mayoría son intracelares o supracelares, la mitad de los cuales se presentan después de los 20 años y algunos después de los 70 a 80, pero es patología que solemos ver en gente en la infancia o en gente adulta joven. Frecuentemente producen anormalidades visuales en adultos y retardo de crecimiento en niños. Son comunes las deficiencias hormonales hipofisarias, incluyendo diabetes insípida. Las manifestaciones clínicas que puede producir son defectos visuales, generalmente por extensión supracelular. Lo típico es la mianopsia bitemporal. Sabemos que las vías ópticas son cruzadas y por tanto las cintillas nasales codifican los campos temporales y las cintillas temporales los campos nasales. Es decir, claramente lo que suelen tener los pacientes es mianopsia bitemporal. Cefalea, diplopía, visión doble, apoplejía hipofisaria en casos extremos, y cuando el tumor es muy grande, y síntomas de deficiencia hormonal, raramente los refieren, la más común es la deficiencia de gonadotrofinas. En cuanto a la imagenología, el estudio de elección es la resonancia magnética nuclear, que es el mejor procedimiento simple para estudiar masas celares, no haciendo falta de otro estudio, y usualmente ciertas imágenes de resonancia magnética nuclear sugieren con una mayor probabilidad que algunos tipos de masa celar. Como un ejemplo de ello puede ocurrir que si el tumor o la masa está separada de la glándula pituitaria, generalmente indica que esta masa no es de origen pituitario. Sin embargo, no hay un hallazgo usualmente patognomónico de cualquiera de los tipos de clase de masas celares. Sabemos que el tejido pituitario normal capta gadolinio de una manera mayor que el sistema nervioso central circundante normal, y por tanto, una alta intensidad de la señal podría, digamos, ayudarnos al diagnóstico. Pero tanto los micro como los macroadenomas de hipófisis, como así también otras masas celares tales como el craneofaringioma y los meningiomas, usualmente captan gadolinio en un menor grado que la glándula pituitaria normal, pero más que el sistema nervioso central. Por tanto, el grado de incremento de la captación con gadolinio puede hacer distinguir un tipo de masa de otra. Aquí vemos, digamos, que el ATAC puede ser mejor en caso de que se presuma tumores calcificados por una placa directa previa. Aquí vemos una resonancia magnética nuclear en el cuadro de la izquierda, que está señalado por una flecha, en un corte sagital de un adenoma pituitario no funcionante que se extiende justo por encima de la silla, donde está marcado. En la imagen de la derecha, ya con contraste, se ve la masa celular de similar tamaño, la cual se interpreta radiológicamente como un adenoma pituitario, pero anatomopatológicamente resultó ser una hipofisitis linfocítica. Acá vemos otra imagen que nos muestra un incremento de solo el borde de la masa supracelular, y hay una normal imagen inferior de la pituitaria normal. Se ve claramente la pituitaria abajo del reborde de la masa que dice M. Esta clara distinción entre la masa y la pituitaria normal indica que la masa no es un adenoma pituitario, y se encontró que fue, después de la cirugía, un craneofaringioma, el tumor del cual estábamos hablando recién.
En la siguiente diapositiva vemos un corte axial de la mitad del cerebro de una mujer de 71 años, quien se presentó con defectos del campo visual con hemianopsia bitemporal. Allí se encontró una masa de tejido blando calcificada que surgía de la región de la silla turca, la cual probó ser luego un craneofaringioma. Una concentración, la evaluación hormonal. Vamos a ver un poquitito cómo hacemos la evaluación hormonal de un paciente con patología hipofisaria. Una concentración sérica de prolactina mayor de 200 nanogramos mililitros generalmente es un adenoma prolactínico. Valores entre 20 y 200 pueden ser secundarios a otro tumor hipofisario, es decir, algún tumor hipofisario que esté comprimiendo el tallo pituitario y la llegada del PIF, del factor inhibitorio de la prolactina, que es la dopamina, y este aumento es secundario a la deficiencia del PIF y no a producción hormonal excesiva. El mejor test simple para diagnóstico de acromegalia sigue siendo el dosaje de IGF-1, que es su principal mediador de crecimiento a nivel somático. El cortisol libre urinario y la CTH alto son propios del adenoma corticotropo, y los gonadotropinomas no tienen una patente típica. El término incidentaloma hipofisario se refiere a lesiones previamente sospechadas que se detectan en estudios de imágenes que se realizan por otras razones. La extensión de la evaluación depende del tamaño tumoral, si es menor de 10, sin hallazgos de disfunción hipofisaria, hacer solo dosaje de prolactina, que es más costo efectiva, y seguimiento con resonancia magnética nuclear cada 6 a 12 meses. Si en cambio el tumor es mayor de 10 milímetros, corresponde hacer una evaluación hormonal hipofisaria. ¿Cuáles son las causas de hiperprolactinemia fisiológica? Como dijimos, el embarazo puede producir hiperplasia e hipertrofia de los lactotropos, y hiperprolactinemia, y ocurre hiperprolactinemia fisiológicamente normal, que inclusive va incrementándose, aumentando según el trimestre del embarazo, es mayor en el tercero que en el segundo y en el segundo que en el primero. La estimulación de los pezones produce un aumento de prolactina, y el estrés. Recordemos que la prolactina es una hormona de estrés, y que cuando uno tiene que indicar el dosaje bioquímico de prolactina a una paciente o a un paciente varón, que es el caso que nos ocupa por la UABP, debe pedirle que no tenga sexo la noche previa, que permanezca en reposo un buen tiempo antes de ir al laboratorio, que esté tranquilo, que no fume antes de ir al laboratorio. Son todos elementos que pueden provocar artefactualmente el aumento de la prolactina. Las causas de hiperprolactinemia patológica son los adenomas lactotropos, la disminución de la inhibición dopaminérgica de la secreción de prolactina por la no llegada del PIF por alguna razón, que ahora vamos a ver, u otras condiciones incluyendo la disminución del clearance de prolactina, por ejemplo en el caso de una insuficiencia renal severa. Los adenomas lactotropos, la mayoría son de origen en células lactotropas, alrededor del 10% se originan en células somatotropas. En realidad, ahí hay un error en este diapositivo. Del 10 al 30% de las células adenohipofisarias son lactotropas. Entonces, se originan en estas células lactotropas y en células somatotropas o en las dos. Es decir, inclusive hay células del pool de células adenohipofisarias que son capaces de producir somatotrofina y prolactina. Por tanto, tienen capacidad de secretar ambas hormonas, estos adenomas. La secreción de prolactina por estos tumores está caracterizada por la ley de eficiencia y proporcionalidad. ¿Qué es esto? La eficiencia es que en microadenomas, tumores de menos de 10 milímetros, la secreción es ostensible también. Y la ley de proporcionalidad nos dice que la secreción de prolactina depende del tamaño tumoral. En general, los de menos de 1 centímetro producen prolactina de menos de 200 nanogramos mililitros. Entre 1 y 2 centímetros los valores pueden estar entre 200 y 1000, y más de 2 centímetros generalmente la prolactina está en más de 1000 nanogramos mililitros. La disminución de la inhibición dopaminérgica de la secreción de prolactina podría estar dada por enfermedad hipotalámica y pituitaria, tumores hipotalámicos que compriman la llegada del PIF, enfermedades infiltrativas hipotalámicas,
sección del tallo hipotálamo hipofisario y eventualmente otros macroadenomas hipofisarios. La sección del tallo o el estiramiento severo del tallo puede ocurrir en traumatismos craneanos, sobre todo donde hay extensión, hiperextensión del cuello, como son los traumatismos de moto y ciclísticos. Hay drogas que son capaces de producir hiperprolactinemia. Algunas drogas antipsicóticas como la risperidona, fenotiacinas, haloperidol, butirofenonas, drogas que actúan sobre la motilidad gástrica como la domperidona y la metoclopramida. Algunos antihipertensivos como la alfa-metildopa, la reserpina y los bloqueadores cálcicos como el verapamilo, y algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la paroxetina y la fluoxetina. Algunas causan hiperprolactinemia, pero no causan prolactinomas. Varias drogas son conocidas como actuando como antagonistas de los receptores D2 dopaminérgicos, y estas son capaces de producir hiperprolactinemia. Otros estímulos de otro tipo capaces de producir hiperprolactinemia son la estrogenoterapia. La secreción de prolactina es estrógeno sensible y producen, digamos, alteración, la producción de estrógeno es excesiva, el hipotiroidismo, la injuria de la pared gástrica, la falla renal crónica, la hiperprolactinemia, hay hiperprolactinemia idiopáticas y la macroprolactinemia, que es la presencia de BIC o BIC prolactina, una macromolécula que es inmunológicamente activa y por tanto, si está en la sangre del paciente, va a marcar para los métodos inmunométricos que miden prolactina, pero que es biológicamente inactiva. Esto se puede discriminar por estudios de COMPEC, polietilenglicol, estudios de precipitación de isoformas de prolactina, y estas moléculas, como son pesadas y grandotas, precipitan mucho. Cuando hay mucha precipitación, se induce que hay macroprolactinemia presente, y si la paciente tiene hiperprolactinemia y no tiene galactorrea, ni amenorrea, ni cefalea, ni ningún signo, ni síntoma clínico, uno concluye que lo que tiene es una molécula normal y que por tanto no hay que seguir estudiando a la paciente y la paciente se puede dar de alta porque no tiene nada. La presentación clínica, la hiperprolactinemia causa síntomas típicos en mujeres premenopáusicas y en varones, pero no en mujeres posmenopáusicas. Hay menos manifestaciones en mujeres que no están en edad reproductiva. En mujeres premenopáusicas pueden causar hipogonadismo, que incluye disfunción del ciclo menstrual, oligomenorrea o amenorrea e infertilidad, anormalidades en la fase lútea o anovulación. Menos frecuentemente ocurre galactorrea. Los síntomas de hipogonadismo en mujeres premenopáusicas correlacionan bien con la magnitud de la hiperprolactinemia. Sí, una concentración sérica de prolactina mayor de 100 nanogramos mililitro estaría típicamente asociada con franco hipogonadismo, subnormal secreción de estradiol y sus consecuencias, que incluyen amenorrea, sofocos, o sea, tuforadas, y eventualmente dispareunia por sequedad vaginal. En cambio, una hiperprolactinemia moderada, por ejemplo, entre valores entre 50 y 100 nanogramos mililitros, pueden causar solo amenorrea u oligomenorrea. Menores grados, de 20 a 50 nanogramos mililitros, pueden causar solo insuficiente secreción de progesterona, lo cual daría una fase lútea corta y disturbios menstruales menores. Pero sépanse que la leve hiperprolactinemia es capaz de producir infertilidad y de hecho explica el 20% de casos de infertilidad evaluados en forma general en mujeres que buscan embarazo. Aún cuando los valores no sean muy altos. Bien, en varones la hiperprolactinemia también causa hipogonadismo hipogonadotrófico, resultante en disminución de la libido e infertilidad. Otras manifestaciones incluyen disfunción eréctil, ginecomastia y raramente galactorrea. Igual que en mujeres, la presencia de síntomas correlaciona bien con el grado de hiperprolactinemia. La mayoría de las mujeres no tienen galactorrea, y entre las mujeres con este hallazgo aislado, la mitad de ellas tienen niveles séricos de prolactina normal. O sea, si bien todas las pacientes con hiperprolactinemia y adenoma prolactínico suelen tener
galactorrea, todas las galactorreas no son por hiperprolactinemia. Esto quiero dejar bien claro. Bien, la acromegalia es el cuadro clínico que resulta de la persistente hipersecreción de hormona de crecimiento. El exceso de GH estimula la secreción hepática de IGF-1 que causa la mayoría de las manifestaciones clínicas de la acromegalia. Pasé de largo un diapositivo. Quería decirles que el rango normal usual de prolactina es de 5 a 20 nanogramos mililitros. Ante un valor ligeramente elevado, 21 a 40, se aconseja repetir, y solo si el valor repetido vuelve a dar alto, establecer la causa. Valores por encima de 200 nanogramos mililitros usualmente indican, son orgánicos, adenoma, y es aconsejable ordenar una DRMI de silla turca a todo paciente con prolactina sérica mayor de 100 nanogramos mililitros. Hasta 100, y en mujeres uno puede contemporizar. Bien, en cuanto a la acromegalia, dijimos entonces que estimula la secreción hepática del factor mediador de la acción de la GH, que es el Insulin-like Growth Factor tipo 1. Es una hormona que funciona como el mayor mediador de la hormona de crecimiento en la estimulación del crecimiento somático, pero también es el mediador de muchos efectos anabólicos independientes de la GH en otros tejidos corporales. En cuanto a el diagnóstico clínico, suele estar demorado por la lentitud de la instalación del cuadro, habitualmente en años. Es dable, digamos, es común recordar la imagen de algún relato del doctor Cosio en el libro de semiología que daba cuenta de que en la casa de un médico muy importante de Buenos Aires, una empleada doméstica desarrolló una acromegalia delante de él y él no la advirtió, porque fue dándose tan paulatinamente en el tiempo que pasó inadvertida. Si el cuadro ocurrente es de la fusión de las epífisis de crecimiento en niños o adolescentes, se denomina gigantismo hipofisario. Las concentraciones de GH y de IGF-1 están altas en virtualmente todos los pacientes con acromegalia. El aumento de IGF-1 es desproporcionadamente mayor que el de GH debido a dos razones. Primero, la secreción de GH es más fluctuante. Segundo, la GH estimula la secreción de la proteína transportadora de IGF-1, que es la IGF-BP3, es la mayor proteína transportadora ligadora sérica de IGF-1. Se puede realizar el diagnóstico con determinaciones séricas luego de una sobrecarga glúcida o por determinación de moléculas circulantes dependientes de GH tales como IGF-1 e IGF-BP3. Confirmado el diagnóstico, el próximo paso a seguir es determinar la causa, que en más del 95% de casos se trata de un adenoma somatotrópico. Puede ser un adenoma de células de GH, puede ser un adenoma mixto, somatolactotropo, puede ser un adenoma plurihormonal, puede ser parte de un síndrome familiar como neoplasia endocrina múltiple tipo 1, acromegalia familiar, síndrome de McCune-Albright, síndrome de Carney, puede ser un exceso de GH ectópico o iatrogénico por un tumor de células de los islotes pancreáticos, linfoma o de causa iatrogénica, o un exceso de factor liberador de hormona de crecimiento, sea central ectópico, que es el menos del 1% de los casos, por un amartoma hipotalámico o ganglioneuroma o coristoma, o periférico, el 1% por un carcinoide bronquial, un tumor de células de los islotes, un carcinoma de células pequeñas de pulmón, una adenoma adrenal, un carcinoma tiroideo medular o un feocromocitoma. Y aquí vemos un algoritmo diagnóstico de acromegalia. La IGF-1 se dosa principalmente como elemento diagnóstico. Si resulta normal, se descarta acromegalia, sobre todo si se ha hecho una prueba de tolerancia glúcida, que digamos resulta un potente inhibidor de la secreción de GH, supresor de la secreción de GH, se hace un test oral de tolerancia glúcida como normalmente, con 75 gramos de glucosa anhidra en 300 centímetros cúbicos de agua, y se dosa GH a tiempos regulares después de la sobrecarga, con lo cual debería suprimirse. Si se logra la supresión con prueba de sobrecarga glúcida y la secreción de IGF-1 es normal, al paciente se le descarta la posibilidad de que tenga una acromegalia.
Si por el contrario está elevada, se hace la prueba de supresión, y si hay inadecuada supresión, se procede al diagnóstico de imágenes con resonancia magnética nuclear. Si resultara normal, hay que chequear el tórax y el abdomen para buscar una secreción ectópica de GHRH, es decir, de factor liberador de somatotrofina extrahipofisario, y sería una acromegalia extrapituitaria. Y si por el contrario hay una masa celar o una síndrome de silla turca vacía, se hace el diagnóstico de adenoma secretante de GH. El hipopituitarismo es el cuadro que ocurre por disminución de la secreción de hormonas hipofisarias, lo que puede resultar de enfermedad de la pituitaria o enfermedad hipotalámica, que causa disminución de la secreción de factores liberadores con reducción de las correspondientes hormonas hipofisarias. Ahí vemos un cuadro de lesiones que ocupan espacio en la hipófisis, como adenomas, otros tumores benignos, quistes, cirugía pituitaria, radioterapia, que se efectuó por otra patología y que afectó a la glándula hipófisis, infarto, el síndrome posparto de Sheehan, es un cuadro que ocurre poco frecuentemente, pero que en el curso de partos distóxicos, generalmente con forceps o hemorragia posparto por restos placentarios, ocurre un grado de alteración hemodinámica tal, con hipovolemia e hipotensión arterial, que esto deja exangüe la circulación hipofisaria, que de por sí la hipófisis está hipertrofiada durante el embarazo, excede la capacidad de vascularización de la glándula y por tanto se produce un infarto hipofisario y la consecuencia es el panhipopituitarismo posterior. Enfermedades hipotalámicas que ocupan masa, como un cráneofaringioma benigno, tumores malignos, metastáticos de pulmón y mama, radioterapia para malignidades nasofaringias, lesiones infiltrativas, trauma, como fractura de base de cráneo o meningitis tuberculosa. Fíjense ahora en un estudio de 172 adultos con hipopituitarismo, encontramos que la causa del trastorno es el tumor hipofisario o el tratamiento del mismo en el 76% de casos, un tumor extrapituitario, como por ejemplo un craneofaringioma, en el 13%, causa desconocida en el 8% de los casos, una sarcoidosis, una enfermedad infiltrativa en el 1% de los casos, y síndrome posparto de Sheehan en el 0,5% de los casos, que como verán, y como dijimos, era poco frecuente. La presentación clínica depende de la causa y el grado y tipo de insuficiencia hormonal. Los pacientes pueden ser asintomáticos o presentarse con síntomas relacionados a insuficiencia hormonal o síntomas de masa ocupante o compresivos. También pueden presentarse por síntomas inespecíficos como fatiga. El daño de la hipófisis anterior puede ocurrir súbita o lentamente, puede ser leve o severo y puede afectar la secreción de una, varias o todas sus hormonas. Por tanto, la presentación clínica dependerá de estos déficits y de su grado de magnitud. La deficiencia de ACTH se refleja en el déficit de cortisol, que en el caso de que sea secundario cursa sin pérdida salina, sin contracción de volumen y sin hipercalemia, ya que no hay una deficiencia de aldosterona clínicamente importante. Hay una deficiencia glucocorticoidea, pero no tanto mineralocorticoidea. La deficiencia de ACTH no resulta en hiperpigmentación. Sabemos que el circuito mineralocorticoide tiene regulación independiente por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La presentación clínica, la deficiencia de TSH tiene manifestaciones idénticas a la del hipotiroidismo primario. La deficiencia de gonadotrofina resulta en hipogonadismo hipogonadotrófico en ambos sexos. La deficiencia en adultos de GH produce cambios, o sea, la hormona de crecimiento no está inútilmente en la adultez. Produce cambios en la composición corporal, con un aumento del índice de masa corporal a expensas del aumento de masa grasa, disminución de la masa muscular por el efecto anabólico proteico de la somatotrofina que se pierde, síndrome metabólico, hipertensión arterial, disminución de la timia, disminución de la densidad mineral ósea, osteoporosis. La deficiencia de prolactina no produce cambios excepto la inhabilidad para lactar luego del parto. Por último, nos vamos a referir en breve a los síndromes poliúricos que tienen que ver con excesos o déficits de la secreción de hormona antidiurética. La poliuria se ha definido como una excreción urinaria que excede los 3 litros en el adulto y 2 litros por metro cuadrado en niños. Hay 3 mayores causas de poliuria asociadas con excreción de grandes volúmenes de orina libre de solutos, o sea,
orina hiposmolar o hiposmótica, una osmolaridad urinaria de menos de 250 miliosmoles por kilo, cada una de las cuales tiene varias etiologías subyacentes. Polidipsia primaria, también denominada polidipsia psicógena o potomanía, es un cuadro clínico de pacientes neuróticos, generalmente neuróticos obsesivos, obsesivo-compulsivos, que tienen la manía de tomar agua todo el día. Normalmente a la noche se olvidan y no se despiertan para tomar, y generalmente prefieren tomar agua fría. La diabetes insípida central, debido a una insuficiente secreción de antidiurética, que es la que nos ocuparía en este caso, pero también existe la diabetes insípida nefrogénica, caracterizada por normal secreción de antidiurética, pero con variados grados de resistencia renal a su efecto retentor de agua, a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. El diagnóstico diferencial debe hacerse con poliuria por nocturia de la hipertrofia prostática en pacientes añosos, poliuria osmótica de la hiperglucemia o liberación de una obstrucción del tracto urinario, y como regla general una nefropatía perdedora de sal no causa suficiente pérdida salina como para inducir poliuria cierta. La osmolaridad urinaria en una diuresis osmótica usualmente está por encima de 300 milosmoles por kilo, en contraste con la diuresis diluida de una diuresis acuosa, menos de 250. La excreción total de solutos es normal con la diuresis acuosa, 600 a 900 milosmoles por día, pero marcadamente incrementada con diuresis osmótica. La causa de la poliuria está sugerida de la historia por la edad de comienzo, la tasa de comienzo, la elucidación de la posible presencia de diferentes causas de diabetes insípida, la historia familiar y la concentración plasmática de sodio. Para diagnosticarla se puede hacer un test de restricción hídrica, durante el cual durante 12 horas al paciente se le prohíbe tomar líquido, examinando la respuesta con volumen y osmolaridad urinaria. Y luego se sensibiliza con la administración exógena de antidiurética, es decir, uno busca hacer un test de restricción para de esa manera estimular a la producción de antidiurética. Cuanto menos agua tiene el organismo, más antidiuresis o reabsorción de agua debería haber. Se sensibiliza administrando antidiurética exógena una vez que la osmolaridad plasmática alcanza el valor cercano a la normalidad, o el sodio plasmático es de 145 miliequivalentes o más alto. La falta de antidiurética puede ser causada por desórdenes que actúan a nivel de uno o más de los sitios involucrados en la secreción de la hormona. Puede haber alteración a nivel de los osmoreceptores hipotalámicos, a nivel de los núcleos supraópticos o paraventriculares, que es donde se produce la hormona, o la porción superior del tracto supraóptico hipofisario. Las causas pueden ser enfermedad idiopática, cánceres primarios o secundarios, desórdenes infiltrativos, desórdenes familiares y congénitos, neurocirugía o trauma, encefalopatía hipóxica, post-taquicardia supraventricular o anorexia nerviosa. Típicamente los pacientes con diabetes insípida no tratada se presentan con poliuria, nocturia y, debido a la inicial elevación del sodio sérico y de la osmolaridad, polidipsia. La polidipsia es el mecanismo compensatorio de esa poliuria, y mientras el paciente se maneje con buen estado de conciencia, es difícil que se deshidrate, porque a la poliuria va asociada una polidipsia compensatoria. Mientras se le ofrezca ad libitum líquidos y el paciente maneje conciencia, no hay riesgos de deshidratación. Puede haber síntomas neurológicos relacionados con la enfermedad neurológica de base. Y por último, el síndrome de secreción inapropiada antidiurética, que es un desorden por alteración de la excreción de agua causado por una inhabilidad para suprimir la secreción de antidiurética. Debe ser sospechado en todo paciente con una hiponatremia de causa desconocida, hiposmolaridad y una osmolaridad urinaria por encima de 100 miliosmoles por kilo. En realidad, el paciente tiene una hiponatremia por sodio medido, pero no verdadera, sino relativa, porque lo que tiene es una intoxicación hídrica, o sea que es una hiponatremia dilucional. La concentración de sodio urinario está usualmente por encima de 40 miliequivalentes por litro, la calemia es normal, no hay disturbios del equilibrio ácido-base y la uricemia está frecuentemente baja. La secreción de antidiurética logra una orina concentrada y una reducción del volumen urinario,
el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, la ingestión de agua no suprime adecuadamente la hormona antidiurética, lo cual produce un incremento en el agua corporal total con hiponatremia dilucional. Esta expansión del líquido extracelular con aumento de la excreción urinaria de sodio agrava la hiponatremia. Cualquiera de las siguientes causas de persistente liberación de antidiurética en pacientes que cumplan con los criterios clínicos del síndrome incluyen desórdenes del sistema nervioso central, incluyendo stroke, o sea, accidente cerebrovascular, hemorragia, infección, trauma y psicosis, diagnóstico diferencial con pérdida salina cerebral en causas graves, como traumas o hemorragias. Hay producción ectópica de antidiurética por un tumor, puede haberla, generalmente el carcinoma de células pequeñas de pulmón, más raramente visto en otros tumores pulmonares, y hay ciertas drogas que pueden incrementar la liberación o potenciar los efectos de antidiurética. Típicamente la clorpropamida, la carbamazepina, la oxcarbamazepina, ojo con pacientes epilépticos medicados con estos fármacos o pacientes con tratamiento para el dolor, que también usan para disminuir el umbral doloroso, para elevar el umbral doloroso de estos fármacos, varios antineoplásicos como vincristina, vinblastina, altas dosis de endovenosa de ciclofosfamida, haloperidol, amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, metotrexato, valproato, bromocriptina, amiodarona y ciprofloxacina, entre otros. Otras causas pueden ser procedimientos quirúrgicos que están frecuentemente asociados a hipersecreción de antidiurética, enfermedades pulmonares, particularmente neumonía de cualquier origen, o también asma o atelectasia, o hipopituitarismo e hipotiroidismo están asociados con hiponatremia. La administración exógena de hormonas como vasopresina o análogos de la antidiurética como desmopresina o oxitocina, una infección sintomática aguda por HIV y desórdenes genéticos que resulten en antidiuresis. Y hemos llegado al final. Espero que no les haya resultado muy intenso, pero la idea era hablar un poco del metabolismo del agua que hace al medio interno y a la clínica médica en general. Muchísimas gracias, buenos días y espero les haya resultado provechoso.